El virus es una gran familia de virus conocido por causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta manifestaciones clínicas más severas como las observadas en el síndrome respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio MERS y el síndrome respiratorio agudo grave SARS. Cabe destacar que la cepa de coronavirus 2019 nCoV que ha causado el brote en China es nueva y no se conocía previamente. Esta es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Se especula que sus orígenes fueron en los hospitales de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos de la nueva enfermedad a mediados de diciembre de 2019. Estos primeros contagios detectados se dieron en el ámbito del mercado mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan. Dichos casos fueron tomados como la conclusión de una simple neumonía de orígenes desconocidos. Fueron los que iniciaron y asimismo dieron origen las alertas sanitarias que llevaron a que en la primera semana de enero se identificase como causante de la enfermedad desconocida a un nuevo coronavirus, al que se denominó al principio 2019 nCoV. Seguidamente, la enfermedad ha ido expandiéndose hacia otros continentes como Asia, Europa y América, siendo declarada pandemia en enero de 2020. Síntomas del COVID-19. El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes: molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas, pérdida del color de los dedos de las manos o de los pies, y los síntomas graves: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud general se confinen en casa. De media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se infectan, o pueden tardar hasta 14 días. Si presentas síntomas graves, busca atención médica inmediata. Sin embargo, siempre debes llamar a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte en el lugar en cuestión. Pruebas de detención. Pruebas de RCP, también conocida como la prueba molecular, detecta el material genético del virus que causa el COVID-19 usando una técnica de laboratorio llamada reacción de la polimerasa. Prueba de antígeno. Esta prueba para el COVID-19 detecta ciertas proteínas en el virus. Se usa un hisopo para tomar una muestra de fluido de la nariz y las pruebas de antígeno pueden dar resultados en minutos. La FDA ha autorizado vacunas contra el virus y la OMS recomienda las siguientes medidas de prevención para evitar el contagio: quedarse en casa y evitar las reuniones multitudinarias. Así como también en el hogar debemos desinfectar a diario las áreas que utilizamos con frecuencia. Es obligatorio utilizar mascarilla para las personas que regresan a sus rutinas diarias y a sus trabajos. Y al regresar al hogar, tiene que lavarse las manos durante 20 segundos o más. Mantener una distancia de al menos 2 metros y se deben llevar a cabo tareas de ventilación en las instalaciones, así como también reforzar la limpieza en las estancias. Y es importante recordar el uso frecuente de antibacterial en las manos. Si se tienen indicios de que alguien cercano tiene COVID, debe ser trasladado para realizarse el examen. Con todas estas medidas de seguridad, se garantiza la protección de la salud de cada uno. Una vacuna contra la enfermedad COVID-19 puede ayudarte a desarrollar cierta inmunidad a este virus, a esta enfermedad. Las vacunas provocan una respuesta inmunitaria que te pueden ayudar para combatirlas en el futuro. Algunas vacunas están hechas de virus enteros o partes del virus. También hay vacunas que usan material genético y muchos fabricantes del mundo están trabajando para crear una vacuna, están haciendo una carrera para ver quién saca la primera vacuna y 100% efectiva. Algunas de estas empresas son Oxford AstraZeneca. Esta es que la Universidad de Oxford se asoció con la empresa británica Suecia AstraZeneca para desarrollar una vacuna contra el COVID. En los ensayos clínicos, esta tuvo una eficacia del 82.4%. Otra podría ser la Sputnik V. Esta fue desarrollada en el Instituto de Gamaleya de Epidemiología y fue financiado por el Fondo Ruso Inversión Directa. Otra es la Pfizer-BioNTech. En esta la tasa de efectividad fue el 94.5, promocionada en el comunicado de la prensa. La vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa de biotecnología alemana BioNTech fue el primer
antígeno autorizado por la agencia europea. Y para concluir, también está la vacuna Sinovac. La vacuna fue desarrollada por la farmacéutica Sinovac Biotech de la República Popular en China. Tiene una eficacia del 91.25%. Esta vacuna está hecha de proteínas de virus inactivos y es del tipo que se usa para la gripe. Hablar un poco sobre las variantes del COVID-19. Como sabemos, todos los virus tienden a mutar. Algunas mutaciones de los virus tienden a persistir en el tiempo, mientras que otras desaparecen con el mismo. El COVID-19 ya ha presentado varias variantes, entre ellas una de las más preocupantes en la actualidad, que es la variante de la India, que presenta 13 mutaciones en el virus. Y la mayoría de las variantes que se han presentado en el COVID-19 han sido en la proteína Spike, una proteína específica en la cual se le conoce como la proteína llave, la cual hace que el virus entre con mayor eficacia en la célula para infectarla. Esto hace que el virus sea, por lo tanto, más fácil de transmitir. Cabe resaltar que hasta ahora en nuestro país se conoce la existencia de dos variantes, la sudafricana y la brasileña. Cosa que la brasileña, que es la variante P1, entre una de sus características está la mayor transmitibilidad, que esquiva tanto medicamentos que han sido un poco eficaces en el coronavirus original, y también esquiva, por decirlo de alguna manera, los anticuerpos que fueron creados en nuestro organismo cuando fuimos infectados de alguna u otra manera del coronavirus. Existen varias mutaciones, podemos resaltar como la variante B117 o B117, que es la variante del Reino Unido, la variante sudafricana, tenemos la variante o dos variantes que fueron encontradas en California, Estados Unidos. Así que bueno, se espera que sigan apareciendo variantes a medida que pasa el tiempo, es muy normal de los virus, pero también esperemos que estas variantes se extingan con el paso del tiempo. No es posible determinar en este momento si las posibles secuelas identificadas del COVID-19 son temporales o permanentes. Se sabe que algunos síntomas pueden persistir no solo en los casos más graves de la enfermedad, y que además del daño a los pulmones puede afectar el corazón, los riñones, el intestino, el sistema vascular e incluso el cerebro. Pacientes que registraron una COVID-19 moderada sufren, por ejemplo, de cansancio y dificultad respiratoria. En los casos más severos es posible que se produzcan secuelas permanentes como fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica caracterizada por el daño al tejido pulmonar y la formación de cicatrices. La cicatriz tiene el espacio, pero no tiene la misma elasticidad, las mismas características que el tejido original. De ahí que el pulmón se expanda menos o con mayor dificultad, con la consecuente pérdida de la eficacia en cuanto al intercambio gaseoso. Junto a la capacidad respiratoria reducida se produce la disnea y la fatiga, así como el síndrome post-UCI. Una nueva particularidad del nuevo coronavirus es que el hecho de que el intervalo de hospitalización para pacientes contagiados de la enfermedad es habitualmente mayor, aumenta la probabilidad de la aparición de este tipo de secuelas. COVID-19 es una de las pandemias con el mayor número de contagios de toda la historia, registrando un total de más de 160 millones de casos a nivel mundial, registrando cifras de muertes por más de 3.256.000 desde el inicio de la pandemia a finales del 2019, siendo los países más afectados países potencia tales como Estados Unidos, con más de 32 millones de casos, la India con más de 24 millones de casos, Brasil con más de 15 millones de casos, Francia con más de 5 millones de casos y Rusia y Turquía con más de 4 millones de casos cada uno. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales ante una pandemia como la del COVID-19, que se suma al impacto de las desafiantes realidades que atraviesa Venezuela, un país que, sumergido en una profunda crisis económica, social y política, hace frente a una pandemia que colapsa el mundo entero. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, los números parecen ser muy buenos en una nación de casi 30 millones de personas, donde solo se hayan reportado 131.000 casos positivos y 1.252 muertes, una cifra baja en comparación al resto de Latinoamérica, donde la vacunación masiva entra a generar un cambio en la humanidad, pues es algo con lo que no se contaba el año anterior, a los comienzos de la propagación pandémica en nuestro país, en marzo del 2020. Hoy el número de contagios se ha elevado a 206.549 casos aproximadamente, siendo los estados con mayor casos activos hasta el mes de mayo La Guajira, Zulia y Caracas. UNICEF, en respuesta de esto, crea una campaña para mejorar la prevención y el control de infecciones, tanto en las instalaciones de salud como en las comunidades, propagando además un plan en casa para que los estudiantes puedan continuar sus estudios desde el hogar.
marcando también un papel importante la atención de salud pública con acceso universal, gratuito y subsidiado, siendo su núcleo un fuerte componente de la atención primaria de salud para contribuir a la detección de casos, su cuarentenamiento y seguimiento. Esta viene siendo una de las formas más eficaces que se han encontrado para que en nuestros hogares, tomando las medidas de prevención necesarias, podamos protegernos los unos a los otros, resguardándonos como una sola nación. Recuerda que cuidarte es quererte a ti y a los tuyos. Tú puedes ser portavoz de este mensaje. Ayudemos a nuestro personal de salud. Desde casa puedes dar el ejemplo. Cuidarse es tarea de todos. Gracias por llegar hasta el final de este mensaje. Grupo 8, segundo semestre, UNEF 2021.